leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, Anfipolis y una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunció, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Testimonio de vida. Y vamos a hacer el estudio entonces de Hechos 17. Vamos a repasar lo que hemos leído, Hechos 17. El versículo 5 de Hechos 17 dice lo siguiente: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ocios, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y el 6, Hernán, por favor. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Muy bien. ¿Qué nos enseña estos dos versículos? Pues antes sabemos que se estaba compartiendo en diferentes pueblos. Pablo estaban llevando con Silas la palabra de Dios, los que escuchan la palabra. Y una eran los de Tesalónica. Aquí tenemos los de Tesalónica, ¿cierto? Tesalónica. ¿Cómo eran los de Tesalónica cuando llegaron los apóstoles, cuando llegó Pablo y Silas? Llegaron a Tesalónica. ¿Cómo actuó el pueblo? ¿Cómo los recibió? Hernán, no te veo ahora. No sé qué pasó, pero no puedo ahora darte el like. No aparece ahora. No aparece. Ah, ya, porque estás aquí pidiendo. Listo. Ahí te doy entrada, Hernán. Ahí te doy entrada. Desde Tesalónica. Veamos que los de Tesalónica, sobre todo aquellos que no creían en la palabra, comenzaron a juntarse para comenzar a alborotar a la gente, a la ciudad, y comenzar a perturbar,
a los creyentes, a los que comenzaban a creer, y entre ellos estaba Jasón, ¿sí? Procuraban sacarlo del pueblo. Esta es una actitud que nosotros vamos a tener cuando en aquellas personas que reciben de la palabra y que de pronto allí no quieren aceptar a Cristo en su corazón, que van a ser tercos, van a ser altivos, y esa es una muestra de que eso vamos a tener, es una muestra de lo que vamos a enfrentar cuando compartimos de Cristo. Entonces hoy quiero darles el tema de la experiencia de compartir de nuestro Señor a la gente, a los demás. Hernán, ¿pudiste o no pudiste? Me dio la opción, pero no me aceptó. Vuelvo a intentar de nuevo, Elkin, por favor. Disculpa la molestia. Bueno, te acepto. Mira, a ver, no lo veo ahí. Vamos intentando. Esta es la actitud de los de Tesalónica. Ahora vamos a ver la actitud de los de Berea. ¿Sí? Entonces Pablo y Silas viajaron a Berea. Y en el versículo 11, ¿qué nos dice? Versículo 11. Te lo leo. Sí, señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien. Entonces los de Berea tuvieron una actitud diferente. Los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Que así nosotros pues también fuimos, porque aquí estamos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Primero nosotros debemos ser solícitos en buscar la palabra cuando recibimos a Cristo. No solamente quedarnos en recibir a Cristo, sino escudriñar. Vean lo que hacían los de Berea, escudriñando cada día las Escrituras. Entonces, ¿qué hacían ellos? Fueron solícitos, estaban receptivos a la palabra de Dios, pero no solamente se quedaban allí, ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, nosotros debemos escudriñar las Escrituras para comprobar que todo lo que nos dicen, que todo lo que nos comparten es cierto. Que de hecho, usted se va a encontrar personas, ya usted siendo cristiano, va a encontrarse con profetas falsos, con personas, pastores o iglesias que no son doctrinas sanas, y van a comenzar a enseñarles otras cosas. Pero nosotros debemos ser celosos de la palabra de Dios y escudriñar en ella para encontrar aquello que verdaderamente es Dios en su palabra, ¿sí? Debemos entonces hacer el ejercicio de aprender y confrontar lo que dice la persona con lo que dice la palabra. Entonces, esto eran los de Berea. Así nosotros también debemos ser solícitos y escudriñar las Escrituras, porque en la palabra de Dios dice que es allí donde se da testimonio del Señor Jesucristo, y es allí donde podemos encontrar realmente la vida eterna. Miren, muchos pastores o muchas personas dicen que Dios le ha hablado y que Dios dice tal cosa, ¿cierto? O que hay profetas que te toman de la cabeza y comienzan a hablarte a ti según dicen ellos, que es de parte de Dios. Todas estas cosas hay que tener cuidado y hay que escudriñar las Escrituras a ver qué es lo que nos dicen. Hay mucho engaño, mucha falsedad, entonces hay que estar muy cuidadosos en esto. Pero los de Berea eran muy juiciosos en comprobar todo lo que decían y compararlo con la palabra de Dios. Hernán, ¿cómo te ha ido? Quiero preguntarles a los que están aquí, ¿cómo les ha ido en el compartir de Cristo? ¿Se han encontrado con situaciones difíciles de aquellos que no quieren aceptar o ha sido fácil?
¿Verdad? Se me fue. ¿Cómo les ha ido a ustedes en compartir de Cristo? Hoy es la ciencia de compartir de Cristo. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Han No. tenido dificultades? Sí. Ajá. Ya estoy nuevo acá. Hernán, ¿Me oye? ¿Me escuchas? ¿y cómo te ha ido en compartir de Cristo? ¿Has tenido dificultades o las personas han sido receptivas o no? Pues han sido receptivos. Unos han caído en juicio, ¿no? Ya te miran de mala manera, porque tendemos a ver lo bueno malo y lo malo bueno, ¿no? Es un mundo ambivalente, ¿no? Y se tiende a juzgar. Pues pareciera que las personas quisieran verte siempre haciendo las malas cosas y no aceptan que todos podemos cambiar. Casualmente ayer tuve una situación aquí en la empresa con el personal y se lograron ver las caras ocultas de varias personas acá, pero todo eso es parte de un proceso de limpieza que Dios está haciendo a nuestro alrededor, de esas personas que quizás entorpecen el camino de cada quien. Él es el único que quita y el único que da, ¿me entiendes? Pero toca ser muy sabios y aceptar la voluntad de Dios por muy fuerte que sea. ¿Y qué dicen los oyentes, los que están en el chat, Hernán, sobre la pregunta? Yo creo que hay muchos que tienen experiencias también de cómo comparten y cómo han recibido la palabra a las personas. Laura dice que ha sido difícil, Denis dice también que para ella ha sido difícil también, ya te voy a decir, Olga también comenta que ha sido difícil para ella, y Gloria Gómez comenta que la gente tiene a Cristo como un tabú, ¿me entiendes? Por acá también hay un comentario de parte de Olga Luisa dice, el enemigo siempre la ataca espiritualmente. A mí me atacan en los sueños, dice Angu Heredia. Para mí ha sido lo mejor del mundo, dice Natalí. Eric comenta, no ha sido fácil estar en el camino. Bueno, si alguien quiere dar ese testimonio de por qué ha sido difícil o por qué ha sido fácil, dice yo le doy entrada para que escuchemos. Me gustaría que escucháramos porque hoy precisamente el tema es ese, cómo ha sido el trabajo, cómo ha sido la experiencia de compartir de Cristo y por qué a veces se nos dificulta o por qué a veces también se nos facilita. A ver quién se anima por acá. ¿Quién nos da testimonio de cómo ha sido la experiencia de compartir de Cristo? Bueno, mientras tanto voy a seguir aquí enseñándoles sobre esta experiencia de compartir y les voy a dar tres razones por qué debemos nosotros compartir. Razones, por qué no desistir, razones del por qué compartir. ¿Sí? Entonces yo sé que tienen dificultades, ya hemos visto algunos comentarios que ha sido difícil compartir de Cristo, pero voy a darles unos motivos muy buenos para que no desfallezcamos en ese objetivo de llevar la palabra al corazón de las demás personas. Vamos entonces a Mateo 28, del 18 al 20, ¿verdad? ¿Cómo no? Mateo 18. Sí. Capítulo 18, del 18 al 20, ¿correcto? Sí, señor. Mateo 28. Nos comparta. Sí, Mateo 28, del 18 al 20. Listo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Excelente. Amén. Entonces, ¿qué es esto? Esto le llaman la gran comisión, el mandamiento
de compartir de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo antes de marcharse y antes de la ascensión, Él dejó una ordenanza, Él no dejó una recomendación, Él les dijo a los 11, los que estaban allí, les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id, o sea, es una orden, nosotros debemos ¿ir a qué? A ser discípulos, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los países, bautizándolos. Entonces, por ejemplo, allí Natalie, esa es la misión de Natalie. La misión de Natalie en los dones no es tanto sanar, no es tanto, no. La misión de Natalie es ir, llevar a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión, es nuestra instrucción mayor a aquellos que tienen inclusive el llamado, como lo tiene Natalie, por ejemplo, de ser pastora, deben ir y hacer discípulos. No es una recomendación para nosotros. Por eso nosotros no debemos tener miedo, porque ¿qué más dice al final? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, Él nos va a estar acompañando ¿en qué? En llevar el mensaje. ¿Sí? El sanar, como Natalie tiene ese don del sanar, de tener visiones, eso no es el objetivo final. El objetivo final es llevar las buenas nuevas a las personas que conozcan de Cristo. Y no quiere decir esto que ellos van a recibir, por ejemplo, algo a cambio. La persona no tiene que recibir algo a cambio para poder, sí, yo acepto a Cristo, entonces me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No, aceptar a Cristo para ser salvos, porque ese es el objetivo del plan de Dios, salvar todo aquello que se ha perdido. O sea, si por ejemplo en el testimonio de Natalie, la persona que tenía cáncer allí, metástasis, dijo con su boca, acepto a Cristo en mi corazón, no importa que ella haya tenido la enfermedad, lo importante es que ella haya aceptado a Cristo. No importa si se sanó o no se sanó en ese momento, lo importante es que antes de su partida haya recibido a Cristo en su corazón. ¿Sí? Por eso nosotros haya recibido la enseñanza, haya recibido la dádiva, y que la muerte de Cristo por esa personita en la cruz no haya sido en vano. Ese es el objetivo principal del compartir, de la experiencia de testificar y compartir de Cristo. ¿Y qué dice Romanos 10, 13, 15, Hernán, por favor? Ya te digo. Romanos 10, 13, 15. Dice lo siguiente. Romanos 10 del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muy bien, excelente. Yo creo que el testimonio de hoy de Natalie es perfecto, para ella también como instrucción. Dice aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? No, nosotros no vamos tanto para que sane la persona, porque inclusive en esa operación de impacto, porque es una operación de impacto, en mi iglesia no manejamos la operación de impacto, o sea, no vamos a que la persona sane, sí, la sanación resulta de la conversión, ¿sí? Entonces es importante, en el objetivo de nosotros, es que la persona invoque, declare con su boca
en el nombre del Señor y serás salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? Entonces la persona tiene que creer para poder invocar, ¿sí? Para poder invocar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En el oír. Por el oír entra, ¿cierto? Así La es. fe de la persona. Entonces hay alguien que tiene que llevar el mensaje. Tiene que llevarlo, o sea, no va a llegar solo por el viento, no. Alguien tiene que llevar el mensaje. Y el Señor se vale de la gente, de la misma persona para la persona. Ese es el método de Dios, porque Dios puede bajar con ángeles y comenzar a compartir en todas las casas, ¿cierto? Y aún así con ángeles bajando no van a creer, porque eso, la mente del humano es tan testaruda en ese sentido. Pero el Señor estableció un método que es el mismo hombre para el hombre. La salvación viene de Dios por medio del hombre para el hombre, porque Él nos ha incluido en sus planes. Él incluyó a una mujer, María, para que diera luz al Mesías, porque el Señor pudo haber, nuestro Dios pudo haber creado del barro al Mesías. Él obtiene el poder, pero Él que dijo, no, vamos a ver aquí, eh, utilizar a la mujer como bendición. Bendijo a la mujer cuando le dio la oportunidad de engendrar al Mesías. A la mujer representa, María representa a la mujer, a todas las mujeres del mundo, porque por allí vino el Mesías, ¿cierto? Entonces, todo esto, ¿y qué más dice aquí? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros estamos llamados a llevar la palabra. Muchas religiones son conformistas en este sentido. Muchas religiones no comparten de la palabra. Simplemente dan por medio del ejemplo el compartir. Nosotros así estemos en pecado, ¿sí? Como en otras religiones tratan de verse puros, inmaculados, limpios, para que otras personas se adhieran a su religión, por ejemplo. Pero nosotros los cristianos, aún con pecado, aún con dificultades, aún con pruebas, aún con tribulaciones, nosotros cumplimos de llevar la palabra a los demás, ¿cierto? También dando el ejemplo, por supuesto que dando el ejemplo es una forma de compartir, pero nosotros entendemos que esto es el objetivo principal de la vida cristiana. ¿Qué Así más dice aquí? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Yo les he dicho muchas veces a ustedes que esto aquí, este canal de TikTok es un nidito donde usted se va a desarrollar, va a crecer y usted va a ser enviado, ¿cierto? Ese es el objetivo, enviar, enviar. Que la palabra se disperse por el mundo, por este lado del continente, allí donde usted está, están en Nicaragua, están en Estados Unidos, están en España. Entonces, esto es una dispersión, una diáspora que se genera en todas partes. Y ese es el objetivo. El objetivo no es tanto que la palabra quede allí estancada en usted, sino que la palabra sea llevada. Y usted no se preocupe, por allí miré una en el chat, Hernán, no sé si tú lo alcanzaste a leer, que dijo que tenía miedo a las personas, ¿cierto? sí, 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 sí lo vi. Dijo que tenía miedo a las personas. Sí. Dime. Es que le daba miedo llevar la palabra, tenía temor. También por aquí vi un comentario de un amigo, del amigo Giovanni, y él recomienda que Santiago 5, versículo 14, dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Muy bien. ¿Por qué? Porque es el perdón, no tanto la sanación. El Señor decía, tus pecados te son perdonados, porque lo importante es llevar a la persona a convertirse, ¿cierto? Llevar a convertirse a Cristo, porque es para salvación, es para vida eterna. La vida física, a veces nos preocupamos, ¿cierto? Pero nosotros luchamos por la vida eterna. Eh, ¿Qué más? Mateo 9, 35 y 38 para terminar hoy. Hernán, hay un vacío en las personas. Hay un vacío en las personas que necesita ser llenado. Ya te digo. Dame un segundo, que perdí aquí el...
Mateo 9. 35 al 38. Ok. Dice lo siguiente. 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Yo les digo una cosa, si usted tiene a Cristo en su corazón y usted está estudiando la palabra de Dios, usted tiene una familia, tiene unos amigos, usted no se preocupe, no tenga miedo de compartir la palabra. El Señor, el Espíritu Santo de Dios es el que nos acompaña en esta tarea. Él hablará por nosotros. Él estará siempre pendiente para saber qué es lo que vamos a decir, para saber qué es lo que vamos a compartir. ¿Y por qué esto? Porque hay mucha necesidad de la gente, hay un vacío. Yo sentía ese vacío. Yo sé que muchos de ustedes buscaban en la vida llenar ese vacío con muchas cosas, con cosas materiales, con una pareja, con dinero, y uno no llena ese vacío. Ese vacío se llena de la presencia de Dios. Y ese vacío que yo sentía personalmente, Elkin de Armas sentía un vacío antes de conocer a Cristo. Ese vacío que es horrible, ese vacío lo sienten aún ahora muchas personas. Y nosotros, como ahora estamos llenos y sentimos gozo y paz, no debemos quedarnos con eso. Debemos llevar esa misma llenura a los demás. O sea, es como una necesidad también de ir y llevar esa llenura del Espíritu Santo de Dios, de recibir a Cristo en el corazón a mucha gente, porque la mies es mucha, la mies es, la gente es mucha, la mies es un tipo de cultivo, o sea, hay mucho para cosechar, hay mucho para cultivar, pero los obreros son pocos. Ya tenemos allí a Natalie que ahora se perfila como obrera, como pastora. Natalie está en una iglesia que tiene también unas normas internas del vestir, no es de la palabra, sino es unas normas internas como una organización. Entonces Natalie tendrá que tomar la decisión si seguir esas normas internas para poder formarse allí y crecer, ¿cierto? O definitivamente no aceptar esas normas internas y buscar la forma también de tener en otra iglesia que sea más suelta en este sentido, poder llevar la palabra. Pero son decisiones personales que usted debe tener. ¿Para qué? Para poder hacer y llevar la buena noticia a los demás de que sean llenos del Espíritu Santo y sean llenos y convertidos a Cristo. Listo, entonces terminamos por hoy. Hernán, ¿tienes alguna preguntita o alguna cosita que digan los... No, reafirmar tu comentario final. Tú sabes que el tema de la vestimenta es bastante complejo y amplio, ¿no? Actualmente pues hay muchas opiniones con respecto a eso, que si está en lo correcto, si es correcto no hacerlo, que aquí es mejor, que allá es peor, que son malos. Hay muchos juicios. Quizás dentro de la misma iglesia, de todas las iglesias, hay ambigüedad de pensamiento, así como hay en el mundo. Pero les recuerdo algo, la vestimenta no hace la santidad. Estoy de acuerdo que debe haber un pudor para vestirse, más si estás siendo estudioso de la palabra, más si andas en los caminos de Dios. No pretenderás que vas a andar por allí con un libertinaje exorbitante, ¿no? Pero tampoco se debería de obligar, pero sí de cambiar, de ser moderado. Estoy de acuerdo con eso. Pero pueden ponerse sus pantalones de manera con pudor, ¿me entiendes? No perder el feminismo y tampoco dejarse el descuido, porque he visto muchos hermanitos y muchas hermanitas cristianos y cristianas que una vez que se entregan al Señor tienden a parecer más indigentes que otra cosa, y no debería ser así, todo lo contrario. Un comentario que yo hago y lo invito a la reflexión. Sí, hay que vestirse adecuadamente, eso sí, o sea, eso es
yo creo que es un acto también de conciencia. Conscientemente yo debo vestirme adecuadamente, además porque estamos en un sistema que tiene también sus reglas. Entonces, uno tiene que también aceptar la autoridad de la que Dios ha dado a las reglas, a las normas. Uno tiene que vestirse adecuadamente cuando usted está en la iglesia, cuando usted está con su familia, cuando usted está en la calle. Debe vestirse con pudor, con mucho decoro. Es cierto, eso sí es cierto. Entonces ahí tenemos eso allí. Pero no podemos decir que porque nosotros nos vestimos así, entonces no somos salvos o no recibimos o nos vamos a condenados al infierno. Entonces, y ahí por ese lado el miedo no es correcto porque Dios no es miedo, Dios es amor. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, les digo también que debemos vestirnos adecuadamente para... Somos luz, ¿cierto? Los hijos de Dios son luz en el mundo. Como somos luz, pues debemos demostrar esa luz que somos para los demás. Vamos a orar entonces. Padre de los cielos, hoy te pedimos que nos acompañes en este día que queda. Yo quiero que usted ponga sus manitos así, si es nuevo aquí en este canal, y diga, Señor Jesucristo, y aquellos que también ya han hecho la oración, confirmemos nuestra fe todos los días. Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida, repita. Yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste en la cruz Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados por mis pecados, Señor. y resucitaste al tercer día. Y resucitaste el tercer día. Entra en mi corazón, Señor Jesús, Entra en mi corazón, Señor Jesús, en mi vida, en nuestra vida, Padre Santo. y haz de mí esa persona Y haz de mí, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que tú quieres que yo sea. la que tú quieres que yo sea. Amén.